Grupo 7 y vamos a presentar el análisis de una entrevista realizada al señor Jorge Aldo, el cual fue una persona que vivió en carne propia uno de los episodios más oscuros del conflicto armado interno en el Perú, en el cual tuvo su desarrollo entre 1980 y el año 2000 y dejó profundas huellas a la memoria colectiva del país, marcado por la violencia entre grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, así como la respuesta del Estado. Este periodo tuvo un impacto devastador en miles de vidas, especialmente en las regiones rurales y andinas. En este contexto, las voces de los testigos directos cobran un valor esencial para comprender no solo los hechos, sino también las emociones, percepciones y consecuencias personales de la violencia. En ese análisis se presenta el testimonio de un señor que durante aquellos años era un estudiante que cursaba los primeros años de secundaria y vivía en la ciudad de Huancayo, una de las regiones del centro del país que también sintió el impacto de este conflicto. Por lo tanto, con este video buscamos contribuir a la construcción de una memoria colectiva más amplia y comprensiva, a partir de una voz que vivió el conflicto desde una perspectiva civil y estudiantil. A continuación vamos a examinar fragmentos de la entrevista realizada por nuestra compañera Jazmín Portocarrero al señor Jorge Aldo. Bienvenidos, soy Jazmín Portocarrero, miembro del Grupo 7 del curso del Proceso Histórico de la Facultad de Educación. En esta oportunidad realizaré una entrevista del contexto del conflicto armado interno que atravesó nuestro país décadas atrás. Desde el testimonio de nuestro invitado, el señor Jorge Portocarrero. Muy buenas noches, estudiantes. Buenas noches, Jazmín. Estoy a tu disposición para tus preguntas que me es conveniente. Encantado de poder entrevistarle. ¿Podría contarme cómo era su vida cotidiana antes de que comenzara el conflicto? La vida cotidiana en el año de 1986, cuando ya comenzaba el conflicto interno por cuestión del terrorismo, tenía la edad más o menos de 12 a 13 años. Estaba viviendo en la ciudad de Huancayo y cursaba estudios en el Colegio Santa Isabel de Huancayo, en la ciudad. En ese tiempo la vida cotidiana era normal, se vivía normal, con tranquilidad. Sin embargo, cuando ya el conflicto interno se volvió un poco más complicado, comenzaron los temas de los apagones, de las bombas, que se derrumbaban torres, y las libertades eran demasiadamente restringidas. Según sus palabras, cursaba los estudios secundarios en el Colegio Santa Isabel, ubicado en la ciudad de Huancayo. El señor Jorge Aldo relata que lleva una vida normal y tranquila, como cualquier adolescente de su edad. Sin embargo, poco a poco esa tranquilidad se fue desvaneciendo cuando el conflicto armado interno comenzó a cobrar vidas y a generar un ambiente de terror en la población. Los atentados como los coche bomba y los apagones provocados por los grupos subversivos empezaron a volverse frecuentes, sumiendo a la ciudad en el miedo e incertidumbre, como evidencia los periodos de la época, como el que se muestra en pantalla. Los jóvenes estudiantes, por ejemplo, no tenían clases continuas ni la certeza de si volverían sanos y salvos a sus casas, además de explosivos y atentados dentro de su institución. ¿Recuerda el primer momento en el que usted sintió que el conflicto irrumpió en su vida? Claro, en el colegio. En el colegio, por ejemplo, le comentaría como una anécdota lo que pasó en el tiempo de cuando yo estaba en un colegio y me encontraba sentado en unas clases, un atentado a un auxiliar que en ese tiempo era de instrucción premilitar, en el cual él ingresó. ¿Por qué? Porque habíamos escuchado varios disparos y él estaba herido de bala. Nosotros que hicimos, no nosotros, sino el que hizo ese profesor en ese tiempo, no me acuerdo de qué curso era, le puso una chompa y se sentó junto a nosotros, lo cual evitó que no lo identificara y evitó que se salvara su vida, ¿no? En este fragmento, el señor nos cuenta una experiencia que resulta muy traumática, donde en pleno salón de clases un profesor es herido de bala y en su desesperación por salvarse toma una de las casacas de los estudiantes presentes y de esta manera salvar su vida haciéndose pasar por uno de ellos. Para corroborar la información, usaremos un libro recopilatorio llamado Cifras y cronología de la violencia política en la región central del Perú entre los años 1980 y 1991, en el cual de forma ordenada relatan muchos atentados ocurridos
principalmente en provincia. En este se nos mencionan que algunos alumnos del Colegio Santa Isabel impidieron el asesinato de un profesor por grupos armados dentro del recinto escolar, demostrando la persecución continua a los docentes aún dentro del establecimiento. ¿Tenía alguna relación con alguna parte del conflicto, ya sea fuerzas armadas o algún grupo en específico? Personalmente en la familia, sí, porque teníamos un primo de parte de mi mamá, que era de la Policía Nacional de Perú. Nuestro primo a veces no lo mirábamos, porque paraba escondido en determinados, o sea, en el cual la vida de mi primo no es la misma, no fue la misma en esa época después del terrorismo, porque siempre fue una persona alegre. En ese tiempo, ya después de haber acabado el terrorismo, va cambiando. Yo no creo que sea la única persona militar o policía, inclusive personas que han pasado un tipo de violencia, que vuelve a estar, confiar en la gente que nos rodea, ¿no? Que de una manera u otra, en nuestra generación, lo que han vivido eso nos ha vuelto un poco fuertes, no frialdad, sino frialdad por desconocimiento a veces de lo que teníamos que ver, nos rodeaban y no sabíamos que eran personas conocidas o no eran personas buenas o eran personas, no sé, y a veces estaba involucrado el terrorismo muy fuerte, ¿no? El señor Jorge aclara que, aunque él no formó parte de ningún grupo vinculado directamente al conflicto armado interno, sí fue testigo cercano del temor y la tensión que este contexto generaba. Incluso dentro de su entorno familiar, relata la experiencia de su primo, nuevo integrante de la Policía Nacional del Perú, quien se vio obligado a mantenerse en el anonimato, evitando incluso portar su uniforme en público. Esta decisión respondía a la incertidumbre generalizada de la época. Nunca se sabía si la persona con la que se conversaba podía ser un infiltrado o estar vinculado a algún grupo subversivo, lo que ponía en riesgo su vida. Esta desconfianza y el temor constante no fueron exclusivos de su entorno, sino que también se reflejaron en otros espacios como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también se vivieron episodios de estigmatización, persecución ideológica y generalización de sospechas. De esta manera, el testimonio no solo evidencia el impacto del conflicto en las instituciones escolares, sino también cómo este miedo se extendía a otros ámbitos de la vida pública, marcando profundamente a una generación entera. ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud al respecto de este tema, sabiendo que hay varios que desconocen de aquello y no les muestran interés? Yo considero que en vez de decir que los aconsejaría, yo creo que los entendería, porque ellos no pueden comprender algo que ellos no han vivido realmente. Si bien es cierto, ellos señalan que que se debe olvidar, pero hay hechos y acontecimientos sucedidos en el país que a veces no es bueno olvidar, con la finalidad de que nunca más se vuelva a repetir. El único consejo diría que nos comprendan nuestro punto de vista que nosotros tenemos respecto al tema del terrorismo, como también nosotros respetamos en la actualidad la forma como ellos forma de pensar que ellos tienen. Muchas gracias por las palabras, por acercarnos un poco más a este contexto. Sin nada más que decir, se termina la entrevista. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, estudiantes universitarios. Gracias, Jaime. El testimonio que hemos analizado no solo expone los hechos concretos del conflicto armado en Huancayo, sino que nos invita a mirar de frente a una parte de nuestra historia que muchas veces ha sido silenciada. Las vivencias de los estudiantes, como el entrevistado, marcadas por el miedo, la violencia y la incertidumbre, demuestran que el conflicto no solo se limitó a zonas rurales o alejadas, sino que también golpeó de manera directa a jóvenes en espacios tan fundamentales como la escuela. Al contrastar estas memorias personales con fuentes ya mencionadas anteriormente, comprendemos que lo vivido no fue aislado, sino parte de una realidad sistemática que afectó a miles. La escuela, un espacio destinado a formar, se convirtió para muchos en un lugar de peligro y trauma. Por eso, creemos firmemente que escuchar y difundir estas experiencias es una responsabilidad colectiva. Es urgente incorporar estos relatos en el proceso educativo y en una construcción de una memoria histórica que no solo recuerde, sino que también eduque a nuestras nuevas generaciones para no repetir los errores del pasado. Cerrar los ojos ante nuestra historia es abrir a la puerta a una repetición. En cambio, el visibilizar estos testimonios le damos el valor, dignidad y sentido, que el dolor del pasado se transforme en una lección viva para el presente.
y un compromiso activo con la paz y la justicia y la memoria.